Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a retomar con el segundo turno de la jornada, con el módulo 2, que es de aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial. Comenzará la disertación el juez contencioso administrativo de la segunda circunscripción de la provincia de Río Negro, el doctor Matías Lafuente. Continuará el doctor Sebastián Cabana, quien es juez de primera instancia en lo civil y comercial de la provincia de Jujuy. Y el cierre estará a cargo del doctor Sergio Torres, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Para no demorarnos más, arrancamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Espero que hayan almorzado bien, que hayan podido hacerlo fundamentalmente. Y no quería dejar pasar la oportunidad primero de agradecer la invitación, por supuesto, pero después también hacer una pequeña consideración que empieza a denotar edad. Y esto tiene que ver con que hace más o menos 15 años atrás lo escuché a Corbalán, la primera vez que lo escuchaba, y me pareció que estaba muy loco, por lo menos en todo lo que planteaba. Hoy lo estamos haciendo en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y hoy empezó a plantear otras cosas que también me parecieron muy locas, y no estoy muy seguro de dónde vamos a terminar. Pero más allá de eso, quiero decir que aquello que hace 15, 20 años atrás no lo podía entender, como me pasó hoy con muchas de las cosas que explicó, en definitiva hoy la provincia de Río Negro las está aplicando. Así que partiendo de allí, y no sin antes haber hecho el agradecimiento por las invitaciones, etc., quiero contarles que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro me pidió que les transmita a ustedes lo que está pasando en nuestra provincia con la aplicación de la inteligencia artificial en el marco de un proceso judicial. La regla es que esto está impuesto a partir de uno de los ejes temáticos que prevé la jornada de hoy y que tiene que ver con precisamente el impacto de la inteligencia artificial en el perfil de un juez o de una jueza. Y en este caso me toca contarles que trabajo en un juzgado contencioso administrativo y que ese juzgado contencioso administrativo ha sido recientemente creado dentro de la provincia de Río Negro, a punto tal que tenemos prácticamente 3 años de aplicación del primer juzgado contencioso de la provincia, en el que trabajo yo, tiene 2 años y medio, se creó el tercero hace 6 meses atrás en Cipolletti y está próximo a crearse el último, que es en Bariloche. Con eso cubrimos toda la provincia de Río Negro con juzgados contenciosos. ¿Y por qué hago el cuento? No para contarles cómo está organizado el Poder Judicial de la provincia, sino para decirles que en términos generales ese trabajo que hacemos o vamos a hacer las 4 unidades jurisdiccionales contenciosas administrativas en el marco de ejecuciones fiscales, antes lo hacían 20 juzgados divididos en toda la provincia. Es decir, que hoy la implementación del fuero contencioso administrativo con más la aplicación de inteligencia artificial en procesos de ejecución fiscal nos ha permitido no solamente minimizar algunos errores, que ahora les voy a contar cómo es el proceso, sino también nuclear en menos cantidad de juzgados una competencia específica, entiendo yo con mayor certeza, pero ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Estos rasgos generales es lo que quería contarles para que sepan que a partir de la pandemia COVID-19 fundamentalmente, el proceso de implementación tecnológica dentro del Poder Judicial de la provincia de Río Negro se amplió significativamente. Pasamos a tener un desarrollo de estructura propio en el que tenemos un sistema en el que incluso allí mismo los abogados realizan sus escritos, es decir, tiene procesador de texto, está online todo el tiempo, ingresan escritos en todo momento del día, fines de semana, feriados, no hay corte, no hay 2 primeras. En realidad, a partir de ello, quiero contarles que a ese mismo sistema se le agregó hoy la inteligencia artificial y en el marco de procesos repetitivos. Hoy por hoy nosotros estamos en una primera etapa que tiene que ver con aplicar inteligencia artificial, es decir, y para que se entienda cómo aplicamos la inteligencia artificial, ingresan las ejecuciones fiscales o los pedidos de ejecución, las demandas de ejecuciones fiscales, que en este caso son interpuestas por la Agencia de Recaudación Tributaria, algunas provincias lo llamarán rentas, bueno, la Agencia de Recaudación Tributaria es de la provincia, que emite un certificado de deuda y la inteligencia artificial lo que hace es leerlo. Observa los datos que nosotros les enseñamos que debía mirar y a partir de ello, si está todo coincidente en ese certificado de deuda con los datos que dijimos que tenía que cotejar y con lo que surge del escrito de demanda, inmediatamente te emite una sentencia. Porque nosotros no tenemos el proceso anterior de trance y remate, sino tenemos de sentencia monitoria. Es decir, que
importancia al título de deuda, al certificado de deuda fiscal, genera que nosotros directamente podamos ya emitir la sentencia. Y no solamente sale la sentencia, como les estoy contando, sino que esta sentencia sale a los 3 minutos de haber ingresado. Me contó, recién lo charlaba acá con uno de los colegas, y la semana pasada en mi juzgado entraron 400 demandas, todas juntas, un día domingo. Prendí la máquina el día lunes a primera hora, y no solamente tenía las 400 demandas, sino tenía las 400 sentencias realizadas. En el marco de todo eso teníamos algunas que el sistema notó con inconsistencias. ¿Qué eran inconsistencias? Eran también algunas cuestiones que no se adaptaban a esos parámetros que nosotros dijimos que tenían que revisar. Entonces técnicamente, no sé si está bien que lo diga o no, pero bueno, estamos entre colegas y lo cuento, fuimos fundamentalmente a observar esas que se notaban con inconsistencia, más allá de haber observado también, revisado que el sistema no la estuviese pifiando un poquito en algunas cosas. Pero técnicamente la realidad es que no solamente el sistema me estaba emitiendo la sentencia aún con la inconsistencia, sino que me la marcaba hasta de un color distinto. Y ese color que me decía, Matías, anda a mirar esto, porque acá es donde estamos observando algo que es raro. ¿Qué me puede marcar este sistema como erróneo, como equivocado? Y varias cosas, entre ellos, por ejemplo, que el ejecutado, es decir, el demandado en el marco de este proceso judicial, esté en un proceso universal. Es decir, que, por ejemplo, esté tramitando un concurso, una quiebra, una sucesión. Entonces yo no sería competente. Entonces, antes de apretar el clic de que estaba firmando esa sentencia monitoria siendo incompetente, tengo que sacar un proveído de irregularidad o omisión o incompetencia y remitirlo al juzgado competente para que la tramite. Pero en reglas generales, salvo estos supuestos muy excepcionales, la realidad es que el sistema hace el trabajo prácticamente solo y nos queda a nosotros el contralor de ese trabajo que realiza la inteligencia artificial. Como les contaba, el sistema tarda 3 minutos en hacerlo y no importa la cantidad que ingrese. Hace un tiempito atrás, Comunicaciones del Poder Judicial de la provincia de Río Negro sacó un comunicado en el que informó que habíamos emitido en un mes, 6.000, o un mes o 2 meses, 6.000 sentencias monitorias. Y esto era real. Y es más, podrían ser mucho más. Porque el sistema no tiene ese límite que nosotros como humanos sí tenemos de... Porque incluso si lo pensamos en el sistema anterior, ¿no? El abrir cada uno de los archivos para hacer los cotejos nos lleva un tiempo que no es asimilable con estos 3 minutos en los que está controlando el sistema todo junto. Así que, en realidad, vengo a contarles, por un lado, las bondades de este sistema y que se ve en la práctica y se ve en números. Es decir, se ve fundamentalmente, ¿no?, en esta celeridad que le exigimos al Poder Judicial, en la, entiendo yo, eficacia, porque no se equivoca, y sí me pasó a equivocarme antes de la implementación del sistema. Yo empecé a trabajar dentro del juzgado sin inteligencia artificial, y a veces algo se me pasó, y saqué la monitoria y después vinieron y interpusieron algún tipo de recurso y me di cuenta que estaba equivocado, y la verdad es que el sistema se equivoca mucho menos de lo que me equivocaba yo haciendo el control manual. Entonces da esa seguridad que a priori muchos tememos. Y por el otro lado, también permite, y esta es una de las tensiones, yo tengo armadito por ahí una diapositiva, pero un poco quería contarles por una cuestión de tiempo nada más, para no ir por diapositiva y no hacerlo muy larga. El sistema genera tensiones. La implementación de la inteligencia artificial, aún con todas las bondades que estoy contando, genera tensiones. Y no estoy seguro tampoco si corresponde que se las explique, pero algunas sí. Y en este sentido quiero contarles, pero fundamentalmente desde la praxis. ¿Dónde observo tensiones con la aplicación de la inteligencia artificial? Observo tensiones de tipo interno y externo. Cuando hablo de interno, hablo inclusive de las mismas personas que trabajan conmigo dentro del Poder Judicial, es decir, los empleados de mi unidad jurisdiccional. ¿Por qué se tensionan con la aplicación de la inteligencia artificial? Porque están sintiendo que una labor que hicieron durante muchos años ya no la hacen más, o no la tienen que hacer en la misma condición, y empiezan a temer, inclusive por su fuente laboral. ¿Y saben qué? Les voy a agregar un dato más. Esto ocurre fundamentalmente con las personas de mayor antigüedad dentro del Poder Judicial, porque les está costando esto de pensar en que debemos reconfigurarnos, aceptar que vamos a empezar a tener que trabajar con otras funciones que el sistema está necesitando, y no necesariamente con hacer un control de un certificado de deuda y cotejarlo con la demanda para ver si el número de juicio corresponde, porque eso ya me lo está haciendo el sistema.
esto genera tensiones. Y a veces hay que saber explicar que con toda la paciencia del mundo vamos a ayudar a ese empleado que está sintiendo que su labor, que hace tantos años hace, hoy no la hace más, va a tener otras tareas en las que nos va a poder ayudar. Y ahí viene el trabajo, entiendo yo, nuestro, de los que estamos a cargo, de las unidades jurisdiccionales, en este caso de los juzgados, para encontrar esa nueva refuncionalización del personal. Así que esta es la tensión. Y por el otro lado, porque también no soy Corbalán, como les decía hace un rato, pero soy de mirar mucho las redes, por ejemplo, y cuando el Poder Judicial de Río Negro emite los comunicados contando las bondades del sistema, lo que no me parece mal, aparecen aquellos que son un poco detractores del sistema. Y entonces empiezan ahí también algunas tensiones que observo y que me parece que merecen la pena también, por lo menos, considerarlas, fundamentalmente porque, por ejemplo, como charlaba con el colega acá, esto va para ser aplicado en un tiempo no muy largo en todas las provincias de nuestro país, y creo que, lo dijo Gustavo Corbalán hace un rato, Juan, perdón, Corbalán, no hay vuelta atrás. No es que va a ser posible volver al sistema manual que trabajamos antes, en realidad, y aparte es antieconómico, es más prolijo, etc. Por último, por una cuestión de tiempo, me pidieron que sean 15 minutos y nada más, quiero contarles que este paso que arrancamos dentro de la provincia de Río Negro respecto de la aplicación del sistema de la inteligencia artificial es solamente el inicio de algo que a priori lo tenemos previsto en tres etapas, o que está previsto en 3 etapas. Primera etapa es la automatización o generación de la sentencia monitoria en el marco de las ejecuciones fiscales. Para ello tuvimos que trabajar coordinadamente con la Agencia de Recaudación Tributaria para que hiciera los certificados de deuda como nosotros los necesitábamos para que el sistema los pudiera leer. Esto fue en la primera etapa, hoy está trabajando y verdaderamente podrían salir toda la cantidad de sentencias que tenga ganas de iniciar mañana en la Agencia de Recaudación Tributaria, porque nosotros tenemos la capacidad de respuesta en un día de poder emitir las sentencias de esos ingresos. Después de eso, la idea es llevar este certificado o esta idea macro de certificado de deuda a otro tipo de ejecuciones fiscales que realizan los municipios, que realizan los consorcios, que realizan todos aquellos que ejecutan deudas fiscales, de punto tal de poder aplicar también en el resto de los procesos de ejecución fiscal la inteligencia artificial. Hoy hacemos un trabajo mixto respecto de la Agencia de Recaudación Tributaria. Una parte la hace precisamente la inteligencia artificial y la otra parte la hacemos manual desde la unidad jurisdiccional como la hacíamos antes. Y una tercera etapa, y con esto ya pretendo dejarlos liberados y darle la palabra a mis colegas, que tiene que ver con llevar estas ejecuciones también a las relaciones de consumo. Les cuento, yo soy a las ejecuciones de consumo. Yo soy juez contencioso administrativo, no hago absolutamente nada de consumo, pero trabajo coordinadamente con los jueces civiles de primera instancia de la segunda circunscripción judicial. Y estamos trabajando con la idea de poder ver cómo avanzamos para que las ejecuciones de consumo, los pagarés de consumo, también puedan ser automatizados de forma tal que la inteligencia artificial también se aplique a estos procesos. Y un poquito más allá, pero esto ya es bastante más complejo y creo que todavía estamos lejos de poder lograrlo, tiene que ver con, en el marco de estos procesos de ejecuciones, ver cómo logramos automatizar todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos. Es decir, hoy tenemos vinculados los bancos, tenemos vinculadas las cuentas, tenemos lo que ingresa, lo que sale, pero no tenemos un debe y haber que nos permita, un famoso Excel, en el que nos permita indicar qué estamos pagando, cuánto queda y que sea una liquidación automática. Todo esto es lo que estamos buscando avanzar en un proceso que espero no sea muy lejano y que nos permitiría poder dar mayor respuesta a la demanda. Así que, bueno, quedo abierto por ahí después a la pregunta que quiera hacerse, pero muchas gracias por la atención. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Primero que nada, bueno, mi nombre es Sebastián Cabana y quería agradecerle a la gente de FOFECMA la invitación para estar en este panel con gente que está en esta materia que tanto apasiona hoy en día, que dejó de ser una cuestión de nicho, la tenemos que saber todos, gente, no podemos estar afuera de este sistema. Y que esta es la sensibilidad con un referente como el profesor Corbalán, de que fui alumno, es necesario tener, porque antes realmente era una cuestión para un sector determinado. Agradezco a todos, a la persona de María Victoria, la verdad que me trató con una calidez bárbara. Muchas gracias. Tengo un poquito de tiempo, preparé un pequeño slides.
fuimos dentro del eje temático que es el impacto de la inteligencia artificial en los procesos, es un poco colocarlos en esto que habló el doctor Corbalán. Este señor, perdónenme mi chino, Jensen Huang, es el CEO de NVIDIA. Entiendo que ustedes deben saber qué es NVIDIA. Para los que no lo saben, se hizo muy famoso con placas de video, después minando criptoactivos, y hoy en día es tecnología de punta en robótica y en inteligencia artificial, y cotiza pegado a palo con Samsung, con Apple en la bolsa de New York. Y este hombre dice, ahora cualquier persona en el mundo puede programar. Esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial. Por primera vez hemos eliminado las barreras tecnológicas. Señores, esto es lo que a nosotros nos llevó, lo que entendí cuando empezamos a cursar con Corbalán allá hace ya varios años, y actualmente con Mario Daro, que a muchos deben conocer. Y en este gráfico ustedes ven el salto que hubo en el 2020, de que fuimos todos testigos y partícipes en el lugar que nos tocó, y cómo en un año, según UNAM, pasamos a 10 años tecnológicos en un año. ¿Cómo hicimos? El Poder Judicial de Jujuy invirtió, pasó del paradigma papel a un sistema, me vi muy reflejado en lo que me decía Matías con respecto a un sistema de desarrollo propio que tiene el Poder Judicial, de código abierto, o sea que no dependemos de ninguna otra empresa, que se empezó a desarrollar con el Departamento de Sistema y con una decisión férrea de la gente del Poder Judicial, de quien nos presidía y del Superior Tribunal de Justicia de ese momento. Entonces nosotros en ese contexto dijimos, ¿cómo hacemos? Porque, a ver, las asimetrías existen, son indiscutibles. Ahí puse una frase de Abe Horish de que dice que el futuro ya está aquí, lo que pasa es que no ha distribuido equitativamente. Y esto es una realidad también a nivel Argentina. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es cómo encarar esta cuestión, darnos las respuestas nosotros mismos. A mí en el pequeño lugar que me tocaba en ese momento, y soy autorreferencial, discúlpenme, como juez de primera instancia, ¿qué hace? Hicimos una primera cosa, hicimos un pseudo chatbot para que la gente no vaya a buscar el expediente, se anotaban en un sistema de turnos, con un sistema de calendario, entonces nosotros le bajamos el expediente y se iban y no tenían que entrar por turno. Así dimos respuesta en ese momento a una cuestión muy rápida, con una cosa esencial de la que estaba al alcance de todos. Y obviamente nos planteamos qué es lo que queremos. Queremos un sistema de caja blanca. Un sistema de caja blanca, técnicamente hablando, es un sistema en este tiempo que tengo de decirlo, es un sistema que es trazable, que podemos auditarlo desde el inicio al fin. A más B igual a C. Y sabemos por qué. Eso no hay. Cuesta mucha plata y mucha inversión. Espero que lo logremos algún día, nuestra idea, pero hoy es una utopía. ¿Qué hicimos? Nos encontramos con los sistemas de caja negra. A partir de noviembre del 2022 y a partir de abril de 2023, con ChatGPT 3, ChatGPT 4, después Varo y Gemini, empezamos a trabajar con esos sistemas. A la verdad que al principio a tientas, y lo digo por mí porque lo soy, pero como bien desconfiado y coyacujeño, empezamos hacia la tienta a ir así y mirando las cosas y cómo podemos hacer. Y ahí encontramos cómo superar ese desequilibro que tenemos con la capacitación, señora. Y ahí yo les agradezco a esta gente que es referente y a la gente con la que estamos estudiando actualmente. Todos esos materiales que Corbalán muestra están a disposición de todos. No hablemos del review de MIT, que también podemos ver del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo podemos ver todo. El de directrices para el uso del prompting, del legal prompting, que es lo que a nosotros nos permitió empezar a afinarnos, y usando ya los términos que nos vamos apropiando, el fine tuning que le llaman los programadores, nosotros nos fuimos afinando en base a la gente que tiene la experiencia como tenía el señor Corbalán, y que ahora estoy haciendo un refrito de lo que él dijo. Esta es la realidad. Nos bajó la capacitación. Alfabetización es directa, así habla Corbalán. Entonces nosotros en ese contexto, ¿qué empezamos a hacer? Nuestro prompt, guiándonos por las directrices para hacer unos prompts en materias que son de nuestra competencia. Puntualmente van a ver un poco de detalle que son, y perdonen los que son de otras áreas, mi área es la civil y comercial. Entonces empezamos a afinar esos prompts
a interactuar con estos sistemas de lenguaje natural que son largos, el LLM en sus siglas en inglés. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué resultado? ¿Cómo esta herramienta, este asistente, yo lo uso para darme respuestas a mi situación? Y empezamos identificando cuál es el objeto. En mi caso, al trabajar como juez, yo necesitaba que me haga sentencias, por ejemplo. Contextualizábamos, decíamos qué sentencia, de qué tipo, con qué tono, temperatura. Por eso dice temperatura es el tono. En chat te habla de 0.1 al 1, desde una total informalidad a una formalidad extrema, que asume un rol. Ese rol era un rol de juez, un juez civil y comercial de Argentina, de la provincia de Jujuy, en base al Código Civil y Comercial y Código Procesal de la provincia de Jujuy. Si no me podés responder, decime que no me podés responder, y así empezamos a armar nuestro programa. Anonimizar, fundamental, señores, eso el doctor Corbalán algo empezó a hablar. Nosotros manejamos informaciones de la institución, de la gente. Todos sabemos, casos de menores, personas con discapacidad, en determinadas cuestiones familiares, tenemos que usar técnicas de anonimización que nosotros ya las manejamos, tenemos que llevarlas a la computadora. Justo allí le mostraba a un colega recién, si ustedes abren Gemini, esto no lo tengo en slides, pero si ustedes abren Gemini le dice esto, para que después digan, no me avisaron, el que avisa no traiciona. Si ustedes tocan Gemini en sus teléfonos, dice, tus conversaciones las procesan revisores humanas para mejorar las tecnologías que usan las aplicaciones de Gemini. No introduzcas nada que no quiera que se revise ni se utilice. Señor, ustedes suben algo acá, es para la humanidad. Sean conscientes de eso. Es para todos. Entonces, y aparte somos la justicia, transparencia, imparcialidad, etc. Iterar, que esto es ajustar el prompt. Nosotros vamos haciendo, machacando sobre el tuning, ajustando para que la respuesta sea lo que nosotros buscamos en base a técnicas que son para la realización de estos prompts, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante, que es, Corbalán lo cita como human in the loop, nosotros controlamos cuando entra la información y cuando sale, y principalmente con personas distintas. ¿Qué logramos con esto? Esta es nuestra experiencia. Lo primero que encaramos fueron las declaratorias de heredero, con uso de ChatGPT, primero libre y después ChatGPT pago, y empezamos a trabajar con prompt, que espero que pueda abrirlo ahora, no sé si ustedes lo van a ver ahí, pero bueno, me deriva acá a un caso que tenemos hecho. Nosotros empezamos a trabajar y a afinar el prompt y a afinar los roles, y utilizamos lo que se llaman técnicas de prompt, que son, tienen distintos nombres, generalmente en inglés, one shot, a few shot, knowledge generation. En realidad, para hacérselas claras, nosotros empezamos a ajustar, entrenando la máquina y dándoles modelo de lo que nosotros queríamos para que nos dé la respuesta en base, que esto se los dejo para que, creo que ya se lo di a María Victoria para que lo distribuya, en base a qué es lo que nosotros buscábamos. En mayo del año pasado logramos hacer nuestra primera declaratoria de herederos. La máquina interpretó un ejemplo y de ese ejemplo sacó un resultado que tenía cuestiones distintas. Así nosotros fuimos, nos gustó, nos pareció disruptivo para el Poder Judicial de Jujuy, y empezamos a trabajar con otras áreas. Dictámenes fiscales, y ya con problemas elaborados, que en eso, por ejemplo, cuando un dictamen llegaba a la Corte, tenía dos posiciones y dos argumentaciones y contraargumentaciones de un eventual fiscal frente a la Corte para que emita un dictamen. Así también hicimos un análisis, tenemos un próximo Código Procesal Civil, y esto sí les digo, les recomiendo. Usamos ya no lenguajes largos, sistemas de lenguajes largos que utilizan, y ojo, inclusive son poco amigables con el medio ambiente. Se calcula que un litro de agua cae más o menos cada 100 preguntas que hacen. Estamos todos en el único mundo que tenemos. Usamos un sistema más chiquito, hay uno que se llama ChatDoc, cuesta $5. Ustedes suben un PDF y entran con una demanda o un escrito con mucho, o un Word también, con mucho, y empiezan a resumirlo, cuál es la pretensión, qué es lo que tiene este escrito, y con inteligencia artificial te hace un resumen y te trabaja eso, ese escrito que ustedes quieren. Nosotros acá, yo les voy a mostrar un ejemplo de una demanda de desalojo, pero en síntesis con eso hicimos un dictamen de nuestra opinión sobre el Código Procesal Civil nuevo, en algunos artículos, y ahora estamos trabajando dentro de este código, dentro de la audiencia preliminar.
ponemos la pretensión, el antagonista, cuál es el eje central, cuál es la prueba común, cuál es la prueba que tiene cada una de las partes, y usted qué prueba cree que es conducente y cuál no, te la dice. En este ejemplo que ustedes van a ver, no haga la amplia encuesta socioambiental en materia de desalojo, no le hace falta, señor, un desalojo por falta de pago. No generamos el desgaste judicial, que es lo que nosotros evitamos, y el tiempo, que es un recurso valioso. ¿Cuál es mi conclusión? Para terminar y para ajustarme al tiempo, es simple, señores, que están ustedes y eligen a gente que va a estar en cargo de jueces y en poderes de decisión. Elijamos jueces para el futuro, elijamos jueces que, como decía Corbalán, que mantengan y tengan esta estabilidad. No es una habilidad blanda que las tenemos que tener todos, manejo de personal, exposición crítica, etcétera, sino que es una habilidad palpable. Se necesita trabajarla, manejarla, es un herramienta, un asistente, y está ahora, y nos tenemos que setear todo y usarla. Y los jueces del futuro y funcionarios tienen que tenerla. ¿Y cómo se logra? Con alfabetización, y utilizo esa palabra porque es muchas veces de cero, o capacitación de la gente que ya tiene nociones de esto. Porque, y termino con esto, doctor, quiero que sepan esto que hablan de la necesidad de las tareas automáticas, es cierto. Señores, vemos el Infobae los domingos y decimos, los 10 trabajos que se pierden por la inteligencia artificial sí se van a perder, pero no se van a perder en un primer momento por un robot de Boston Dynamics que se siente en nuestro asiento, no. Se va a perder por gente que maneja y que tiene nuestra habilidad, pero que también maneja el recurso informático. Esos son los que nos van a reemplazar. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola a todos, hola a todas. Un gusto saludarlos. Gracias, FOFECMA, por invitarme. La otra vez que estuvimos en el Calafate estuve como presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Ahora estoy como representante del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Así que en ambos roles siempre muy agradecido a FOFECMA y a la organización por haberme invitado. Cuando yo entré en tribunales, ya hace unos cuantos años, lo primero que se me preguntó era si sabía coser. Dije que no, la verdad que no se me había ocurrido, yo entré en el juego penal y me dijeron, bueno, ahora vas a aprender. Y es lo primero que aprendí en tribunales, es a coser. Ahí entré en un mundo, como todos los que entramos, de pinches, en esa entrada, un mundo desconocido, un mundo de agujas, de hilo, de máquinas de escribir que no tenían las teclas, de papeles carbónicos, de libros de mesa de entrada, de mesas de entrada, de remisiones, de cuerpos cosidos y archivados entre archivo y archivo federal y demás. Y tan es así que esto duró hasta hace no demasiado tiempo, hasta marzo del 2020. Esta era nuestra realidad. Increíblemente hoy FOFECMA está organizando una jornada de inteligencia artificial y pasaron nada más que 5 años. Es decir, hay, simplemente para poner en perspectiva, el cambio que hubo en muy poquito tiempo. Cambio que nosotros somos todos una generación de transición, siempre estamos, ¿no? Estamos siempre, nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nosotros estamos en el medio siempre, somos una generación de transición, también en lo tecnológico. Y tan es así que en la Corte hicimos un concurso fotográfico el año pasado con todos los integrantes, los 27.000 empleados, funcionarios y jueces del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de las cosas del ayer que pusimos. Y eran todas las cosas que usamos hasta hacía no demasiado, ¿sí? Porque había plumines, estaban las prensas, había un montón de sellos de agua, no sé, empezaron a aparecer un montón, todo el mundo encontró cosas que eran muy viejas, pero que, como dije antes, hasta hace no demasiado formaban parte de la realidad de los tribunales. Y en el 2020, en marzo, empezó otro mundo. ¿Sí? El Poder Judicial tuvo la necesidad de transformarse, por necesidad, no por convicción, y nos transformamos. ¿Sí?
el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se adaptó rápidamente. Nosotros teníamos un montón de herramientas tecnológicas que no las usábamos porque los jueces no las terminaban de implementar. Había también un ámbito de confort, en el que es un ámbito bastante común en el Poder Judicial. Lo cierto es que ahí cambió y se abrió un escenario novedoso. Escenario en el que todavía estamos transitando. Ahora vamos a hablar de esto un poquito. Entonces ahí apareció la tecnología como necesidad. Primero, necesidad de comunicarnos, la necesidad de seguir trabajando y la necesidad de seguir brindando un servicio de justicia. Todas esas necesidades hicieron que la tecnología pasara a ocupar un rol mucho más importante que el que tenía una semana antes del comienzo de la pandemia. Y fíjense que, para mencionar dos cosas vinculadas con el Consejo de la Magistratura de Provincia, el Consejo es un órgano muy chico, tiene alrededor de 55/60 personas y atiende un universo de casi 7.000 postulantes. Bueno, obviamente, con los medios tradicionales de mesa de entrada, de ir, todo, era imposible. Entonces, ¿qué se hizo? Frente incluso a una crisis inédita de más de 700 vacantes que había 700 concursos que hacer. Se empezaron a crear herramientas tecnológicas. Se empezó a crear tecnología de autogestión, con recursos propios, por supuesto, y a partir de ahí el Consejo pudo empezar a funcionar y hoy, es una charla que está en el Poder Judicial, que simplemente como mención, en la provincia de Buenos Aires un concurso que antes tardaba entre 3 y 5 años, ahora tarda menos de 6 meses, con todas esas tecnologías. Y un valor agregado adicional, que yo creo que sea de los más relevantes, es que la provincia de Buenos Aires es muy grande, es tan grande como España, y antes alguien que decidía concursar, un postulante tenía que ir 11 veces a La Plata. De 11 a 14 veces durante el día que decidía anotarse en papel hasta el día que salía La Plata. Ahora solamente 3. Y se está trabajando para que los exámenes se tomen en los lugares donde nosotros tenemos la vacante. En una provincia tan dilatada como Buenos Aires, esto es un valor que hay que rescatar. Nuestra Corte tiene un gran desarrollo tecnológico, muchos de ustedes saben. Nosotros tenemos un montón de herramientas tecnológicas que yo tengo acá anotadas, no vamos a hablar de eso, pero sí tenemos todo el proceso es digital. ¿Sí? Nosotros tenemos un expediente electrónico que funciona desde el 2015, ¿sí? Y tenemos unos números que son importantes. Nosotros tenemos casi 30 millones de causas registradas en el sistema. Tenemos trámites en estado firmado 315 millones. Yo dije que era el número grande. La mesa de entrada virtual recibe 200.000 entradas de usuarios por semana. Después tenemos todas las notificaciones electrónicas, tenemos de 85.000 que se creó, etcétera, etcétera. No importa, los números son todos muy enormes. Esto habla también de un valor que tienen todas estas herramientas tecnológicas que tienen que ver con la robustez. ¿Sí? Son herramientas tecnológicas, pero además son robustas. De hecho, nosotros tenemos en el reglamento, el funcionamiento de justicia de la provincia, que si es tan confiable el sistema, que si durante 2 horas un día no anda el sistema, hay asueto administrativo en toda la provincia. Tanto confiamos en el sistema que tenemos esos pequeños mimos al alma que le hacemos a la gente de tecnología. Nosotros temblamos, obvio, con esas cosas, pero nos dejamos llevar, ¿no? ¿Qué ocurre? A mí me parece que aquí también aparece otro proceso, que hay provincias que lo están administrando de distintas formas, que es el teletrabajo. ¿Sí? Hay provincias que están volviendo a la presencialidad, están abandonando el concepto de teletrabajo, nosotros lo sabemos por los cufejos. La provincia de Buenos Aires lo mantiene, el teletrabajo, con la idea que los jueces tienen que ir a trabajar y excepcionalmente pueden teletrabajar. Y cada juzgado tiene que presentar un plan individual
de cómo va a administrar el teletrabajo en esa unidad de trabajo. Nosotros reivindicamos, la provincia reivindica el teletrabajo como una herramienta de trabajo. Además nosotros tenemos un montón de otros problemas que otras provincias no tienen. Nosotros, como dije antes, es muy grande, es la provincia, somos muchos y tenemos muchas vacantes. De hecho tenemos subrogancias virtuales, no importa, tenemos un montón de herramientas que nos han servido para afrontar la dificultad de la cantidad de vacantes que ha puesto en crisis todo el funcionamiento de subrogancia, de suplencia, todo lo que nosotros conocemos cuando tenemos un hueco en tribunales. Por supuesto que la tecnología también nos ha servido incluso para otras cosas. Nos ha servido, por ejemplo, para, nosotros estamos modificando todo el régimen normativo y tecnológico, adecuándolo, por ejemplo, a las reglas de discapacidad, a las reglas con causas con personas mayores. Es decir, hemos ido modificando, adaptando, pensando que en cada uno de los universos de los usuarios y cada uno de estos grupos, niños y adolescentes, causas de violencia de género, ¿verdad?, van teniendo como colores dentro del expediente que van identificando y alertando al que ve el expediente para llevar en esa causa. Que no quiero dejar de mencionar, porque este es el motivo del panel, inteligencia artificial y poder judicial. Nosotros vamos a hacer unas menciones respecto de la Corte. Nosotros estamos trabajando en algunos procesos de automatización y usando árboles de decisión. Tenemos proyectos de grabación de audiencias con inteligencia artificial para la grabación de las audiencias. Estamos trabajando en la detección de entidades en documentos con datos sensibles para su posterior anonimización. Estamos trabajando con apremios también. Estamos en un proceso. Este es un mecanismo de prueba que se aprobó hace muy poquito en varios departamentos judiciales. Y nada, mencionar que al respecto, el primer vínculo que nosotros tuvimos con la inteligencia artificial fue una reunión con Microsoft. Nosotros somos uno de los principales proveedores regionales del Poder Judicial, nuestro. Hicimos una reunión presencial con ellos, bueno, vino gente de toda Latinoamérica, y uno de ellos, que estaba ahí, de los ingenieros, nos pidió 2 o 3 datos, y así en un par de segundos, habrá tardado menos de un minuto, menos, armó un chatbot, nos pidió el acceso a la página y al minuto y medio ya podíamos, pidiéndole al bot, acceder a todas las sentencias de la Corte. La Corte de la provincia de Buenos Aires tiene 150 años. A todos los requisitos. La capacidad de introducción, digamos, de distribución que hay, nos asombró y me sigue asombrando. Ahora, cuidado, porque nosotros no tenemos que perder de vista hoy todavía que tenemos poderes judiciales, tenemos provincias, tenemos algunos fueros, algunas instancias que todavía siguen manejando papel. ¿Sí? Es decir, nosotros empezamos a tener ahí una distorsión, porque nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, pero muchos poderes judiciales siguen usando papel. Y esto es un desafío, nos presenta un desafío. Creo que la inteligencia artificial nos interpela desde distintos lugares. En el ámbito de la función judicial, aquí hoy estuvimos hablando, a la mañana se presentaron un par de casos en los que, digamos, con ciertos procesos repetitivos y bajo determinados parámetros y con algunas reservas, porque todo el tiempo dicen que puede fallar, ¿está bien? Y con algunas reservas, afecta a la función judicial. De hecho, cada vez más están apareciendo artículos que hablan de las deepfakes, es decir, que son pruebas falsas creadas, inventadas con inteligencia artificial. La ley tiene, si ustedes se fijan en la ley, jurídico, tiene, cada vez que sale un artículo, ahora tiene un cuadradito con inteligencia artificial.
que es donde hace el resumen de qué es lo que se dijo, ¿sí? Nada, en el ámbito académico nosotros tenemos trabajo práctico, tenemos tesis doctorales, hay un desafío en distintos planos que se van vinculando con la inteligencia artificial. De hecho, la discusión el otro día con un profesor de España era una tesis doctoral, la hace o la ayuda de la inteligencia artificial, ¿quién tiene el copyright? ¿A quién le ponemos la nota? Digamos, ¿sí? Son preguntas que se hace hoy la academia. Nosotros también tenemos muchas preguntas. Ahora, entonces, más allá de la herramienta como tal, en la utilización de distintos procesos repetitivos y demás, me parece que no tenemos que olvidarnos de un proceso que está encaminado, que ha empezado por lo menos, pero que no está en modo alguno completo, que es la transformación digital. Nosotros tenemos un desafío de transformación digital. Y digo, ¿por qué lo digo? Porque la semana pasada la Corte de la Provincia firmó un convenio con la Corte Federal y la Corte de la Provincia, yo dije que nosotros en materia tecnológica estábamos bien, le cedimos las subastas electrónicas, un mecanismo para eliminar las ligas y la manipulación en las subastas, que ahora lo van a tener a nivel federal, y firmamos un convenio de conectividad. Esto parece una tontería, pero un proceso nativo digital, como tiene la provincia de Buenos Aires. Cuando llegaba por extraordinario a la Corte Federal había que transformarlo en papel. Los árboles sufrían, faltaba nada, sin embargo esa nada estuvo un montón de tiempo frenado, cuando finalmente se avanzó y hoy el expediente fluye digital y vuelve digital. Entonces podemos decir finalmente que ahí completamos ese proceso de un proceso digital nativo. Recién ahora lo podemos decir. Yo ya estoy en el tiempo, así que tenía 2 o 3 cosas. ¿Estamos bien? Entonces nosotros tenemos una primera aproximación a cierre, una discusión de cómo administramos la inteligencia artificial. Tenemos un mecanismo en el que tenemos, abajo de eso, tenemos el expediente nativo digital, abajo tenemos los expedientes digitalizados, que es otra cosa, ¿sí? Y abajo tenemos el papel. Todo eso coexiste en nuestros poderes judiciales. Todos esos niveles están presentes todo el tiempo. Nos pasa en casi toda la provincia. Esto, por supuesto, requiere adecuaciones normativas, requiere adecuaciones tecnológicas, porque además implica el documento electrónico respecto del documento papel un cambio disruptivo, que nosotros todavía estamos en ese proceso de cambio cultural, no lo hemos completado. Nosotros venimos acá, nos empapamos de tecnología, nos vamos y muchos de los que están aquí vuelven a poderes judiciales que siguen manejando papel. Entonces, aquí lo que tenemos es que ese expediente electrónico, digamos, que es un avance para no llegar al expediente digital, que es un paso más, tiene que ser transversal a toda la organización, no solamente a algunos. Tiene que usar todos, si no nos sirve, si no, no es. Por supuesto, requiere una base de modificaciones electrónicas, implica además plataforma de software, cambio normativo, adecuación, capacitación de las personas. Y yo aquí le pregunté a un experto, nosotros tenemos un equipo de tecnología en la Corte, absolutamente preparado, y otra cosa, que hoy los equipos de tecnología de las Cortes, de los poderes judiciales, son tanto más importante que los jueces de la Corte. Digamos, a nosotros nos podrían cambiar, si se nos va uno de ellos nos ponemos a llorar, ¿sí?
Esto es porque todo esto depende de esas herramientas y de esos conocimientos, de esos expertos, ¿sí? Que antes no existían, con ahí la aguja y el hilo, y sin embargo hoy son absolutamente relevantes y absolutamente indispensables. Y además tenemos un problema adicional dentro de los poderes judiciales, que somos generalmente pobres, que en ese ambiente, digamos, se compite con la actividad privada y nosotros no podemos competir en sueldo con ellos, entonces muchos se van, entonces uno le ofrece otras cosas, bueno, nada, es una pelea que nosotros desde el comienzo perdimos, pero batallas que estamos dispuestos a dar. Yo le pregunté sobre algunas cuestiones que son importantes para los expedientes digitales, digitalizados, expediente electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me dijo, por ejemplo, que había que tener en cuenta, y lo voy a leer, políticas de acceso a datos, privacidad y confidencialidad. Ahí tiene que haber una política de resguardo de la información y tiene que haber un original digital como única evidencia de la existencia de la transacción. Es decir, el cambio digital implica que no hay respaldo escrito. ¿Sí? Y eso es algo que seguramente muchos de los poderes judiciales todavía tenemos pendiente. Es decir, implica que eso tenga un valor legal que reemplace al papel notarial, digamos. ¿Sí? Es decir, es uno de los desafíos que nosotros enfrentamos. Por otra parte, y esto quizá es uno de los aspectos más importantes, es obligatorio, es de uso obligatorio. Y esto nos genera, y aquí sí ya voy cerrando, el último punto que ya se mencionó aquí y que adquiere una relevancia central, que son las capacitaciones. Nosotros tenemos hoy todavía jueces, funcionarios y empleados que son o parcial o totalmente analfabetos digitales. Entonces, esa transformación que nosotros estamos planteando, en el que la inteligencia artificial es como el tipo grabado, digamos, ¿sí? Es el futuro. El hoy todavía ni siquiera podemos llegar al hoy, porque nos faltan un montón de jueces, incluso de las cortes, ¿sí? Gente que sigue manejando el papel como hace muchos años, ¿sí? Los informes de prensa que llegaban, cada uno era era casi un tomo. Bueno, eso no existe más, digamos, y hay un montón y hay jueces que lo quieren seguir recibiendo en papel. Nada, esto simplemente para mencionar que nosotros tenemos que continuar el trabajo que hace FOFECMA y los consejos de la magistratura, y de ahí hacia el Poder Judicial, y desde las cabezas de los poderes judiciales hacia abajo, con todas las escuelas judiciales, de los poderes judiciales y los consejos de la magistratura, para fortalecer esa capacitación. Nosotros tenemos un montón de generaciones que son nativos digitales, todos nuestros hijos son nativos digitales. Mi hija más chica tiene 23 años y tiene un emprendimiento de ropa, y ella para fijar lo vende por internet, bueno, como se hace ahora, pero para fijar el precio de un pantalón empieza a cargar los datos en inteligencia artificial y pone los datos, pone esto, y cuánto tiempo estuvo, la nafta que gastó, el tiempo de estacionamiento, y le dice, un pantalón con el 30% de ganancia tiene que valer esto. Ese es el mundo de nuestros hijos. Nosotros, a esa edad, estábamos con la aguja y el hilo. Entonces, hay una generación o dos generaciones que tenemos que capacitar, porque son los que encima son los que tienen capacidad de decisión. Entonces, tenemos que hacer un desafío, digamos, o replicar este desafío en todos los poderes judiciales para capacitar a todos los operadores en esta materia. Es un desafío de los poderes judiciales y es un desafío del Consejo de la Magistratura. Es un desafío general, un desafío entre todos. Porque en definitiva, hoy, tal como estuvimos hablando, el camino es a lo digital. El camino va hacia otro lugar, digamos, desde un lugar a otro lugar. Y
Y hoy no nos podemos dar el lujo de tener jueces, funcionarios o empleados que sean analfabetos digitales. Los poderes judiciales no se pueden dar ese lujo porque eso afecta el servicio de justicia. Afecta finalmente la calidad del servicio de justicia, que es lo que a nosotros nos tiene que importar. Finalmente, para dar una respuesta a la comunidad en el rol del Estado que nosotros tenemos que cumplir. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a comenzar la ronda de preguntas. Quien quiera comenzar, Delfín, alcanza el micrófono. Hola, bueno, muchas gracias a los tres, un placer escucharlos. Me está pasando con que me pasó también con el primer panel, tal vez de ignorancia, porque por ahí no soy una especialista en la temática. No me está quedando tan claro, que por ahí lo hablaba mucho con Gabriel, este tema de la diferencia entre la automatización del proceso y la inteligencia artificial. Estoy viendo mucho que todos decimos, esto es inteligencia artificial, esto es inteligencia artificial, y por ahí no es inteligencia artificial, como lo explicó Juan de la mañana. O sea, después de escuchar a Juan de la mañana, me quedé esa sensación de que ingresamos los datos de los certificados, por ejemplo, de funciones fiscales. Y mi pregunta es, voy a la pregunta para no hacer una exposición de lo que pienso, no de mi opinión, porque siempre lo critico. Digo, esto que decís vos, Matías, bueno, ponemos los datos de los certificados de deuda. Yo trabajé muchos años con un mandatario, sé lo que es recibir todos esos certificados de deuda y van a salir 400 sentencias. ¿Eso es inteligencia artificial o es un proceso automatizado? Digitalización no es lo mismo que inteligencia artificial. Innovación, digamos, me parece a mí, por eso les pregunto a ustedes que son los especialistas. Yo desde la ignorancia de funcionaria pública nomás. Te agradezco lo de especialista. Sí, iba a decir lo mismo. Pero a mí me queda en mi caso, al menos, sí puedo contarte lo que me toca. Y lo que me toca es explicar cómo funciona, en este caso, el trabajo que sí hace la inteligencia artificial. Y sí es inteligencia artificial, no al nivel de las eventuales avances que contaba Corbalán hoy a la mañana. Estamos totalmente lejos, entiendo yo, de ello. Y como contaba al principio, me parecía hasta que no sé si voy a llegar a ver todo lo que contaba Corbalán. Pero bueno, los tiempos de la tecnología, la verdad que son distintos de aquellos que se pensaban en otra oportunidad. Pero contestando tu pregunta, ¿cuál es la diferencia o dónde observo yo la diferencia entre el proceso de automatización y de inteligencia artificial en el marco de los certificados de deuda? Previo a que se implemente en el Poder Judicial de Río Negro la inteligencia artificial como tal, o este sistema que aplica inteligencia artificial para las ejecuciones fiscales, nosotros desde la unidad jurisdiccional en la que trabajo, es decir, lo primero que hice fue el famoso modelo. Sí. Como tengo mucho de esto, ¿qué hago? Un modelo. Entonces digo, bueno, ¿cómo debe salir una sentencia monitoria de agencia? Y bueno, lo único que voy a tener que completar son los datos. Es decir, quién está demandando, a quién va a demandar, datos que voy a completar yo manualmente, el monto de la ejecución, y después el resto sale en plantilla. Ese era el sistema viejo, que me obligaba a mí a que, entre otras cosas, tuviese que ingresar a ver si la Agencia de Recaudación Tributaria había presentado un certificado de deuda que se adecuase precisamente a lo que ellos estaban solicitando en el escrito de inicio, en el escrito de demanda. Hoy todo esto me lo hace la inteligencia artificial. Yo no tengo que entrar a ver la demanda adjunta, la documental adjunta que me presentó a la Agencia de Recaudación Tributaria. Eso ya me lo hizo la inteligencia artificial. Quien leyó el certificado de deuda y, entre otras cosas, miró si los datos, los conceptos, el número de QUIL, etcétera, se corresponden con aquellas personas que están en la demanda y que están cargadas dentro del sistema. Y en el caso de así ser, dictarme la sentencia monitoria con los parámetros que yo ya le tuve que enseñar. Es decir, nosotros ya le dijimos cuáles eran los parámetros de esa sentencia, lo practicamos muchas veces a punto tal de que el sistema lo entendió y hoy emite la sentencia como nosotros decimos. Técnicamente es la primera etapa de la inteligencia artificial la que estamos realizando nosotros, pero sí hace el trabajo que no es la automatización, es decir, no es la plantilla histórica que utilizábamos en la que terminábamos de completar datos. Hoy la sentencia te la tira el sistema y los errores te los marca el sistema también. No sé si fui claro por ahí. Si sí, mira, si querés que te lo grafique, entiendo lo que dice Matías. Vieron que hoy el doctor Corbalán habló de los templates, de las plantillas. Es cierto que uno puede hacer un árbol de decisión, que hoy encima te lo hace la máquina, que es un camino unidireccional, que lleva una respuesta y va desviándose de acuerdo a lo que está programada, al motivo por el cual se hizo el árbol de decisión. El tema
es que, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia artificial, estos a los que tenemos acceso todos, son redes neuronales. Están cargados con un nivel de información que es cuantioso, el Big Data, que manejan Machine Learning y Deep Learning. Van aprendiendo, pero usan un sistema de tokenización y usan, como decía Corbalán, son predictivos. Buscan en base a lo que tienen, ¿sí? Se proyectan en base a lo que tienen. Si ustedes dicen un sistema de caja negra, por eso cuando fue la charla mía, ¿cuál es la diferencia entre la caja negra? Es como la galera del mago. Vos metés la mano y puede salir. Para hacer un ejemplo muy grueso, muy poco fino, pero la verdad que... ¿Qué pasa? Vos cuando la sabés manipular, achicás ese margen muchísimo, pero a ciencia cierta cómo está trabajando y por qué te dé ese resultado, no lo sabemos. Créanme, puedo compartir una charla TED, que hay ingenieros y desarrolladores que están metidos muy adentro, que técnicamente, obviamente, me superan por años luz, que ni ellos saben el resultado que arrojan determinados sistemas. Pero hay un trabajo que trabaja en esto por probabilidades matemáticas. Creo que en ese ejercicio que hace la máquina es donde está la inteligencia artificial puntualmente. Gracias. Por ahí el tema que hablaba del doctor de la degradación. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Fafman, soy juez de Cámara Contenciosa Porteña y presidente del colegio de mi jurisdicción. Les quería hacer 3 consultas prácticas. Una que llaman monitoreo y cómo se hace, porque estaría la paradoja de que la máquina es más eficiente, es más rápida y le pondríamos una hora hombre a controlar ese trabajo cuando partimos de la idea de que el hombre tenía error. Entonces, ¿en qué consiste ese monitoreo? Y si efectivamente se hace. 2, si le sumamos la firma digital, Sí. el juez controla y monitorea y también genera ese cuello de botella o firma digitalmente. La tercera pregunta, ¿quién está tomando la decisión en concreto en cada caso si ese proceso está automatizado? Buenísimo, todas las preguntas. Yo voy a contarte la experiencia de la unidad jurisdiccional, haciendo como primera observación que yo soy particularmente intenso en mi trabajo y esto genera que no termine todavía de confiar del todo en la máquina. Sobre todo en la primera etapa de implementación de la inteligencia artificial. Hoy ya confío un poco más, debo reconocer. Entonces el control, que fue la primera de tus preguntas, fue muy efectivo, o sea, no sé si efectivo, fue muy real de los empleados, de la hora hombre. Es decir, a mí me llegaba, como les contaba recién, el inicio del proceso de ejecución fiscal, el sistema lo miraba, me tiraba la sentencia monitoria y yo ambos movimientos dentro del sistema se los pasaba a un proveyente, tanto el inicio como la sentencia monitoria. Le pedía que abriese todos los archivos que eran necesarios mirar, que coteje si la sentencia monitoria efectiva, pero esto lo hice un tiempito, a punto tal de que después vi que tenía menos errores que, como les conté antes, que los que conteníamos nosotros cuando lo hacíamos manualmente. Entonces hoy por hoy, y debo ser sincero, ese control solamente lo pido en las que me saltan con algún tipo de inconsistencia. Esa inconsistencia es la que sí voy a observar particularmente. Digo, bueno, ¿en dónde está? En un proceso universal, en que el certificado de deuda adolece de alguna deficiencia, no contiene el número de CUIL, no están diferenciados los intereses, lo que fuera que pueda surgir como inconsistencia, y a partir de allí emite la sentencia. Y debo decir también que todo esto, después de que pasó por mi proveyente, en el caso que yo mande a hacer ese control, o en las situaciones en las que mando a hacer ese control, también las controlo yo, previo a la firma digital. Es decir, vuelvo a hacer una leída que tiene que ver con temas que sé que pueden estar equivocados dentro de esa sentencia monitoria, que es algo muy básico. Es decir, chequeo algún dato relacionado con el demandado, fundamentalmente, que el monto de la ejecución sea el que se corresponde y que no esté despachando, porque también lo hace la sentencia monitoria que nosotros despachamos, que no esté despachando cautelares, como embargo, por ejemplo, a algún lugar donde no estén pedidos. Así que técnicamente todavía hacemos un control, pero claramente hasta te diría que es innecesario.
Yo soy sincero, de acuerdo a lo que reflejan los números. Creo que el control que hace el sistema es más eficiente que el que hacíamos nosotros manualmente. No sé si contesté preguntas. No sé si hablamos. ¿Quién toma la decisión en definitiva? Y no, a ver, yo en esto, yo digo que yo soy quien firma. Por lo tanto, ante la firma, el sistema lo que está haciendo es lo que yo le dije que tenía que hacer. Por lo tanto, es mío. Sí. Claro. No sé. Sí, me gustaría, buenas tardes, felicitaciones a todos los tres integrantes del panel, excelente la ponencia, los tres. Aprovechando que está el juez Torres, Sergio Torres, quería hacer una pregunta en su calidad de presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Como... no, bueno, no sabía, pensé que estaba, pero entonces una opinión como ex. No, me dejó preocupado. Uno cuando integrando un consejo de la magistratura analiza las idoneidades para examinar un candidato a juez, 5 o 4 idoneidades, si se trata de un juez de corte, bueno, se agrega una quinta idoneidad, pero básicamente se tiene en cuenta una de las idoneidades, se apoya en ver cuando conoce el juez de derecho, ¿no? La idoneidad técnico-científica. Y nos enfrentamos a un verdadero problema, porque a pesar de que los superiores tribunales de justicia, las cortes estaduales están, o los consejos de la magistratura están encargando programas de capacitación, hay personas que por la edad les cuesta y mucho adquirir conocimiento tecnológico y manejar inteligencia artificial. ¿Podría considerarse que ese juez puede considerarse que ha perdido aquella idoneidad que se tuvo en cuenta para el momento de la designación, cuando transcurre todo este tiempo que pasó, porque se dio nombrado hace 30 años, por ejemplo, que no solo no tiene la idoneidad técnico-científica vinculado a las nuevas TICs o el uso de la inteligencia artificial, y que se niega a capacitarse? Sí, varias cosas. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos un montón de jueces que ya no pasan por el Consejo. Algunos incluso no han pasado nunca, porque el Consejo arrancó en el año 94, y jueces que son de antes. Eso es un problema, sí, claro que es un problema. Hoy día, hablando exclusivamente del Consejo de la provincia, todos los trámites son digitales, todos los trámites son virtuales. Esto facilitó mucho la comunicación, lo que hablábamos hoy, la conectividad del Consejo con los postulantes, pero nos obliga a usar las herramientas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta que es el RIA, que es el Registro Integral de Antecedentes, donde el postulante ingresa todos los datos, los ingresa él en una página a través de un portal propio que tiene, el portal del aspirante, y él llena el formulario, ¿sí? y eso ya queda con un puntaje preestablecido para todos los demás concursos que se anote, y es para siempre, y solo lo tiene que actualizar. Bueno, nada, pero eso hay que hacer, es un trabajo de loco, pero no es una vez sola. Esto lo que hace también facilita y evita la multiplicidad de correcciones, los distintos puntajes que naturalmente ocurren, las impugnaciones, judicializaciones posteriores y demás. Todas las herramientas, digamos, hoy del Consejo son todas digitales, con lo cual hoy es difícil pensar en un postulante que no tenga esos manejos, si se quiere, básicos de los programas. Con respecto al perfil, ahí esto da para la próxima jornada, pero hay como dos aspectos que me parece que, por lo menos para tirarlo como grajea. Uno es el perfil del juez en las entrevistas. Nosotros en el Consejo de la Magistratura elaboramos un perfil en su momento, trabajo de los consejeros, Gustavo Sos y Laura Ramos, consejeros de la provincia de Buenos Aires. Se elaboró un perfil para cada postulante según el cargo al que aspira. Es decir, todas las entrevistas psicológicos, psiquiátricas y la entrevista personal no son iguales si vos concursás para fiscal, para juez, para defensor, si sos juez de familia, si vas a un juzgado de paz o un juzgado penal juvenil, etc. Este es un primer aspecto. Eso hace segmentar, más allá de los aspectos generales, segmenta bastante
la mirada del Poder Judicial al candidato o la candidata. Y el otro aspecto que a mí me parece relevante, y hoy lo estábamos hablando hace un ratito, tiene que ver con el perfil que busca el Consejo a través de la Escuela Judicial para los postulantes. Es decir, que es la naturaleza de la Escuela Judicial. ¿Qué buscamos? ¿Enseñar derecho? Hay escuelas judiciales que tienen materias de derecho. O el desafío es pensar si en realidad nosotros debiéramos enseñar el derecho ya está leído y enseñar o dar herramientas blandas, ¿sí? Herramientas duras, y me animo a decir, con esto termino, valores. El valor democrático, el valor de los derechos humanos, el valor con el ambiente, el valor con el género, el valor con la discapacidad, con la no discriminación, valores. Es decir, me parece que esas dos cuestiones marcan qué perfil de juez quiere ese Poder Judicial. Me parece que esos dos aspectos identifican, digamos, la mirada que tiene ese Consejo de los jueces que está nombrando. Es un desafío finalmente, como todo lo que nosotros estamos hablando acá todo el tiempo hablamos de desafíos, porque partimos de lo que tenemos y tratamos de intercambiar. Una breve adenda de una cosa que quiero decir, que nosotros integramos desde este año, a fin del año pasado, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, después de muchos años, JUFEJOS. Volvimos a la Junta Federal de Cortes y desde hace un tiempo a esta parte, con la doctora Ramos, Gustavo está siempre, Marcosi, que es el secretario general, Osvaldo, tenemos mucha presencia en FOFECMA. Y a mí me parece que estos son dos ámbitos que pueden ser cajas de resonancia para compartir herramientas, ¿sí? Es decir, esto que hicimos nosotros con la Corte, o lo que hizo la JUFEJUS con la Corte de la Provincia de Buenos Aires de crear el MUF federal, que es este intercambio de información entre provincias totalmente virtuales, hay muchas provincias que no se han adherido, muchas sí faltan, digamos. Pero digo, que sean estos quizá otra mirada, de otro lugar, para que sean los institutos, las distintas comisiones de trabajo, que estas herramientas, estas reuniones o estos institutos sirvan para compartir esas herramientas. Si partimos de la idea que somos un país pobre, que podría ser un comienzo de charla, tenemos que racionalizar los recursos que tenemos. Si alguien desarrolla algo, por ejemplo, el colega de Río Negro está desarrollando todo lo vinculado con inteligencia artificial a premios y demás. Digo, esa herramienta la podemos usar los demás, ¿sí? No solamente charlarla y presentarla, sino compartirla y que la empecemos para que racionalicemos los recursos. Si alguien desarrolla un tema, usémoslo todo. Quizás estos dos ámbitos, trabajando en equipo, pueden ser lugares para compartir. Quería decir lo que es en la charla y no olvido. Buenas tardes, soy Germán Busamia del Poder Judicial de Neuquén. Un poco para retomar el ejemplo que dabas de ese domingo, esas 400 causas, las 400 sentencias monitorias, dijiste que el sistema identificaba aquellas en las que notaba inconsistencia de las presentaciones y la generación de la sentencia monitoria. ¿Tenés más o menos en mente cuál es el porcentaje de esas alertas que guían ese volumen de causas? Y la segunda es qué cantidad de contribuyentes notificados de las monitorias se presentan y en cuántos casos de las que pasaron sin alerta ha habido planteos de algún defecto en el certificado o en los datos necesarios para que sea procedente y válido el proceso de apremio monitoreo. Gracias por la pregunta. Y tengo una segunda después para el doctor Torres. Bien, yo soy cortoplacista, digamos, así que probablemente me olvide de dar respuesta a alguna de las que me has hecho. A ver, en porcentaje, las que tiran errores, el sistema son aproximadamente un 20-25%. Nosotros tuvimos un primer proceso
una primera etapa del proceso de implementación de la inteligencia artificial en el que ese número era superior, que nos tiraba mayor cantidad de inconsistencias. ¿Por qué? Entre otras cosas, y ahí contesto la primera de tus preguntas, entre otras cosas porque al sistema todavía le faltaba, al sistema UMA, el sistema en el que el Poder Judicial lleva adelante todos los procesos judiciales, donde está el expediente digitalizado, donde están cargados los intervenientes, le faltaba información. Entonces, a medida que se fue en estos 2 años cargando información, ya fue mucho más sencillo, porque por ejemplo, la gente de Agencia de Recaudación Tributaria, cuando carga el demandado, el sistema ya le tira inclusive hoy su domicilio. En algunas oportunidades teníamos que en esa primera etapa, como no tenían un domicilio cierto o real y no estaba cargado en el sistema ese demandado, tenían que cargarlo y probablemente cargaban el que aparecía o en el padrón electoral, que era uno distinto del que figuraba en otro sistema. Entonces nos figuraba una inconsistencia respecto al domicilio y el sistema nos lo marcaba. A medida que fuimos avanzando y fuimos minimizando o por lo menos dejando claro cuáles eran los datos que iba a utilizar el sistema, esos errores empezaron a bajar, o esas inconsistencias que a veces no eran errores, eran llamados de atención. Y de hecho, por ahí tratando de dar respuesta a lo que vos preguntabas recién, resulta ser que de esas que nos marcan con inconsistencia, nosotros hay algunas que igualmente despachamos la sentencia monitoria porque entendemos que no tiene la entidad como para no despacharla. Y voy a poner el ejemplo que a veces una persona tiene por 2 procesos judiciales que intervienen dentro del sistema un número de DNI distinto. O en uno está cargado con el DNI y el otro está cargado con el CUI y en el otro está cargado con una libreta policial, por ejemplo. Entonces nos salta que no es la misma persona. Y el sistema nos marca la alerta y nos dice, no lo ejecutes a esta persona porque no es la misma que figura de la lectura del certificado de deuda que respecto de aquella que nos figura dentro de nuestro sistema como que es el domicilio o que es el DNI, perdón, de este ciudadano. Entonces nos tira la alerta. Cotejamos, observamos, y aparte en el caso de Agencia de Recaudación Tributaria, nosotros particularmente tenemos una ley fiscal que permite la notificación del domicilio que tenga constituido a los efectos fiscales. Entonces el que nos denuncia en definitiva es hacia el que lo despachamos. Pero bueno, este tipo de alertas fueron las que se fueron observando y fundamentalmente, y esto me parece que es importante dejarlo aclarado, no obedecieron a un error en la confección de la boleta, sino fundamentalmente el cruzamiento de datos, esto que decíamos que eran infinitos. Bueno, cada vez como empieza a cruzar datos con otros juzgados, con otros fueros en las que haya intervenido esa persona con ese DNI, probablemente nos tira inconsistencias del sistema. Nos aparecen sucesiones, o procesos universales por los cuales somos incompetentes. Entonces eso genera que no podamos despachar la monitoria, pero no es que está mal hecha la monitoria. Es decir, el sistema lo hizo bien, nos lo observó y nos dijo, ojo que acá hay un juicio universal. Defina usted si es competente o no, porque por ejemplo ocurre que en el marco de un concurso preventivo, si la deuda es posterior a la fecha del concurso, la deuda de ejecución fiscal, nosotros nos mantenemos en la competencia y despachamos la monitoría igual. Pero si es una deuda con fecha anterior, entonces ¿qué hacemos? Ahí entramos a mirar el certificado nosotros. Ahí ya el sistema de inteligencia artificial no se lo enseñamos a hacer todavía. Exactamente. Y en el 75-80% que pasa sin observación, ¿cuántos contribuyentes se presenta y cuestionan? Bien, perfecto. En general las grandes empresas. Y hoy están, porque las grandes empresas o cuando la cuantía de la ejecución es alta, se presentan. En algunos casos se presentan interponiendo algún tipo de excepción, inhabilidad de título, por ejemplo, la mayoría de los casos. Y que no tienen que ver con el despacho de la monitoria, sino con alguna cuestión, un pago parcial, una falta de notificación o una notificación hecha de manera irregular, etc. Y en estos casos te diría que en porcentaje, en un 80% nosotros no hacemos lugar a la excepción interpuesta y generalmente la monitoria queda firme y resulta ejecutable. No sé si me faltó algo. ¿Y qué porcentaje representa de los que pasan esas presentaciones de las grandes empresas? Es decir, no supera el 15%. Okay. Con eso esto. Para el doctor Torres, en realidad una reflexión a partir de lo que manifestabas, que muchas veces en los consejos de la magistratura hay representaciones de los superiores tribunales y las cortes provinciales. Entonces no es menor esta doble función de quien integra el consejo de la magistratura, participa en una actividad de esta naturaleza y luego vuelve a su poder judicial, porque
Muchos han contado experiencias individuales que comenzaron con una iniciativa, un compromiso y que han tenido distinta suerte al interior de sus respectivos poderes judiciales. Estamos absolutamente todos de acuerdo con que esto no es una moda, esto es una necesidad, es una herramienta que hay que implementar. De hecho, lo que no contaste del equipo de informática de Buenos Aires es que el equipo de informática participó en el diseño del BUF federal antes que ustedes reingresaran a la Junta Federal. Digamos, eso lo que también te muestra es que los equipos de informática van más rápido que la burocracia en la toma de decisiones en los poderes judiciales y no lo podemos contener desde los tribunales superiores. Aquellos que crean que por integrar un tribunal superior a una corte provincial pueden detener la modernización, va a pasar lo que dijiste de la brecha. Un poder judicial que se mantiene en papel, notificando con papel, frente al resto del universo de poderes judiciales con notificaciones electrónicas que van a desformalizar, no eliminar las formas, cosa que hemos hablado un montón de veces, va a quedar como servicio de justicia al margen, porque de eso se trata el balance al final. Se trata del servicio de justicia, no se trata de cuál es el mejor poder judicial que incorpora más tecnología y logra mayor rapidez y volumen. Pero el tema es llevarse acá compromiso a aquellos que tengan que volver a sus poderes judiciales y a decir cómo estamos nosotros a nivel de simplificación, implementación informática. Y además lo que también mencionaste de no alcanza con que los consejos de la magistratura en su proceso de selección incorporen tecnología y tecnología hacia la inteligencia artificial si el Poder Judicial no va en la misma línea, si el resto de los organismos públicos no van en la misma línea, porque si no son enormes esfuerzos que empiezan a rebotar en todas las puertas con las que se tiene que comunicar, porque cualquier postulante de los 27.000 que tenés en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que tengan que ir al Consejo de la Magistratura y usted diga, porque ahí va a empezar mucha cuestión de esto es obligatorio, entonces el postulante se va a lucir como alguien muy formado en tecnología y cuando la quiera aplicar no la va a querer aplicar por la cuestión de los espacios cómodos. Pero entonces, es un poco incongruente que el Consejo de la Magistratura solo y con esfuerzo aplique tecnología moderna y después el Poder Judicial en el que vaya a tener que trabajar no. Entonces esto tiene que ser una cuestión, me parece que ganando todos los puntos que mencionaste. A mí me parece clave, me parece absolutamente central. En la experiencia nuestra, entre el Consejo de la Magistratura y la Corte, nosotros empezamos a trabajar, a pesar que son dos órganos separados, a pesar de tener vasos comunicantes, porque el presidente del Consejo de la Magistratura es un juez de la Corte, suele ocurrir en muchas provincias, pero tenemos un montón de vasos comunicantes. De hecho, por ejemplo, para graficar esto, el Consejo de la Magistratura tenía problemas con los servidores, que eran viejos, que eran obsoletos y había que renovarlos y no había plata para renovarlos. Hicimos un convenio entre la Corte, que es un convenio raro, pues entre nosotros, digamos, teníamos, ¿no? Pero bueno, nada, no importa, no sé. De hecho, había uno marco, la cosa. Y la Corte le dio un cachito de nube, de la nube de la Corte, al Consejo. Entonces el Consejo ahora necesita más físicos. Por otra parte, nosotros desarrollamos en su momento en el Consejo el portal del consejero. Era una herramienta para que el consejero tenga todo el tiempo todos los antecedentes de todo lo que se va resolviendo hacia atrás, el historial, y todo lo que necesita para el acuerdo que sigue, lo que el acuerdo que sigue se trata y después pasa al historial y está todo guardado, todo lo que se aprueba, las modificaciones, desde ahí entra virtual. Bueno, es una herramienta. Esa herramienta esta semana nosotros la adaptamos junto con el Consejo y la Corte y la transformamos en el portal del ministro, digamos. No somos muy creativos, pero bueno, lo hicimos. Y la vamos a empezar a usar nosotros, porque lo que nos pasaba era, digamos, que había un punto que todo era tecnología, pero el acuerdo, el temario llegaba en papel. Y el papel está en un solo lado. Esto también, digamos, la tecnología tiene la ventaja, uno quiera decir, en este ámbito, de la ubicuidad, ¿no? El papel había que ir a buscarlo, la firma había que ir a buscarla, había que llevarla, había que trasladarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos hoy con los expedientes digitalizados. Algo digitalizado es algo en papel que está simplemente guardado en un archivo, en un lugar que hay que ir a buscarlo. Es otro concepto, digamos. Y ahí sí nosotros tenemos un intercambio
creo que valioso entre los dos organismos y estamos trabajando mucho hacia afuera. De hecho, Gustavo Pérez Villar trabajó así, pues, central en el BUS y fue con autorización nuestra también, digamos, pero era raro. Pero era una situación atípica, sí, pero nos parecía también, nosotros estábamos en proceso interno de discusión, pero nos parecía también importante esto, digamos, de que los recursos que tenemos, no solamente los físicos, sino los humanos, digamos, no los materiales, sino los humanos, los podamos compartir. Entonces me parece que de ahí surgió algo valioso. El BUS es una herramienta valiosa que sale del trabajo compartido de varias jurisdicciones, porque esto también es un cambio cultural para nosotros. El poder judicial es un poder endogámico. Nosotros, cuando resolvemos para nosotros, y le hablamos a la Cámara, y le hablamos a la Corte, y nos nombramos entre nosotros, y nos quedamos para siempre, nos seguimos viendo cada vez más grande, y nos vemos. Somos nosotros. Eso es un desafío también. El concepto de gobierno abierto, otra charla de FOFECMA, seguimos juntándonos. Nada, pero esto de empezar a pensar hacia afuera, el lenguaje claro, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires lo tiene como política de Estado desde el 2019. Y el Poder de Estado es, el lenguaje claro es, en definitiva, cuando uno resuelve un expediente, ¿a quién le habla? Es un cambio cultural finalmente. Si le hablas a la Cámara, sobre primera instancia, hablas a la Cámara o la Cámara le habla a la Corte, uno escribe de una forma. Si uno le habla a la persona a la que le está resolviendo la vida, la libertad, la propiedad, la familia, el comercio, escribe distinto. Esto es así, digamos, ¿sí? Pero eso es una mirada distinta, una mirada que uno rompe con esa lógica endogámica en la que empezás a hablar hacia afuera. Tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con un montón de otros desafíos, digamos, de los múltiples que tenemos. La verdad que nos sobra un tema para pensar, para rediscutir y redefinir algo que durante muchísimas décadas siempre fue igual. ¿Sí? Todas estas cosas antes no se hablaban. Yo estuve en todas las instancias, estuve en todo cargo, no se hablaba nada. Se resolvía el expediente y no se hablaba de nada. Nosotros hoy hablamos de personas mayores, hablamos de discapacidad, hablamos de niños y adolescentes, de escucha, hablamos de perspectiva de género, hablamos de un montón de cosas que antes no las hablábamos. No solamente las hablamos, sino más las escribimos, ¿no? Desarrollamos guías, por ejemplo, pero es esto, digamos, de jugar con estas nuevas miradas, con estos nuevos desafíos que nosotros tenemos. Nosotros somos jueces. Cuando yo entré en tribunales, éramos jueces de la ley y de la Constitución. Hoy somos jueces de la ley, de la Constitución y de la Convención. Somos todos jueces convencionales. Todos. En todas las instancias, en todos los juegos, en todas las provincias. Y esto genera un cambio brutal. Nosotros nos damos cuenta, porque el día a día nos mata, no podemos tener perspectiva. Pero si nos fijamos todas las sentencias, las resoluciones que sacamos, todo el tiempo estamos citando convenciones. O estamos, sin citarlas, adecuando nuestra decisión a lo que dice la convención. Es tremendo el cambio. Por supuesto que es riquísima la discusión, es riquísimo lo que está pasando, es bárbaro. Porque es romper con esa dinámica que nosotros tenemos de hablar para nosotros y de trabajar para nosotros, y funcionar simplemente como contrapoder y como controlador del poder, todas esas lógicas, digamos, institucionales que están muy bien, pero nosotros tenemos además otra función, digamos, que es redefinir el servicio de justicia. De ser servidores públicos y que damos un servicio estatal y que ese servicio estatal tiene que ser de calidad. Bueno, sí. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el panel. Le vamos a dar